Bueno, entre estas filosofías helenísticas de las que venimos hablando, el estoicismo fue el movimiento que tuvo más honda influencia. Era el heredero de la escuela cínica. Recuerdan que ya las vimos, esas escuelas postsocráticas. Y durante su larga vida de más de 4 siglos fue sufriendo diversas transformaciones, por lo que suele dividirse en 3 periodos. Estos son el estoicismo antiguo, que es una creación griega, aunque no proviene precisamente de Atenas, sino de los confines del Imperio Macedónico, cuya figura más saliente fue el fundador Zenón. Luego el estoicismo medio y finalmente el neoestoicismo, que es la versión romana, que estaba ligada estrechamente a la vida del imperio y cuyos representantes más destacados fueron Séneca, el esclavo Epícteto y Marco Aurelio, el emperador. Y además, esta influencia no queda confinada en los límites de la secta de los filósofos, porque todos se alimentan de su savia: políticos, clérigos, hombres de arte, también hombres del vulgo. Es como un amplio movimiento, como un torrente de agua que todo lo inunda. Va a inundar el cristianismo, influyendo en la doctrina de los padres de la Iglesia, y esto pese a ser pagano, pese a tener una concepción deísta de un Dios impersonal que se identifica con la naturaleza. Inunda también el pensamiento moral de Occidente, desde el Renacimiento a los tiempos modernos. Influyen filósofos como Montaigne, Pascal, Spinoza, Kant, y además deja su sello en el lenguaje, porque el término estoico, al igual que epicurio, designa ya atributos que se pueden predicar de cualquier humano. Indica una postura ante la vida, un modo de estar parado. Estoico es el que muestra esa fortaleza ante la adversidad que recomendaban aquellos filósofos. El nombre le viene de Stoa, el pórtico, el lugar de reunión en la misma plaza de Atenas donde su fundador Zenón, allá por el 300 a.C., va a instalar la primera escuela. A diferencia de los cínicos, sus antecesores, que desdeñaban el estudio de la naturaleza, los estoicos se ocupan de los distintos saberes filosóficos. Por ejemplo, se ocupan de lógica, que para ellos tenía un sentido mucho más amplio que lo que hoy le damos, incluía teoría del conocimiento, gramática, estilística, lógica formal. Se ocupan también de física, pero que también tiene un sentido más amplio porque comprende tanto una teología como una cosmología. Y se ocupan especialmente de ética, que es el aspecto que más justifica el renovado interés que esta filosofía ha tenido a través de los siglos. Hoy nos interesa, así como interesó en su tiempo a los romanos y luego a los cristianos, no especialmente por sus recorridos especulativos, sino por lo que sus protagonistas aportan como experiencia y consejo a esas artes de la creación del sí. O sea, artes del bien vivir, del bienestar, de la felicidad alcanzada a través de la sabiduría. Por eso esas especulaciones hoy carecen de interés para nosotros. ¿Acaso por su falta de originalidad? Porque son derivaciones de pensamiento presocrático, por ejemplo de Heráclito, y porque además son estructuras endebles que solo se sostenían por una especie de fe dogmática.
acaso para justificar sus propuestas éticas. Esto último se puede entender si pensamos que para ellos la filosofía constituía un todo coherente cuyas partes se engarzaban entre sí en una relación que ellos explicaban recurriendo a analogías. Así, por ejemplo, comparaban la filosofía con un campo fértil, cuya cerca es la lógica, su suelo y árboles la física y sus frutos la ética. Ahí se ve cómo, a través de esta analogía, el carácter prioritario que le otorgaban a la filosofía práctica, que ocupaba entre todos los otros saberes el lugar del fin supremo, al cual debía conducir todo el resto como medio, y entre ellos el conocimiento de la naturaleza. Bueno, entonces entremos al tema de la ética, que es allí donde los estoicos han logrado mayor repercusión. Su pensamiento apunta fundamentalmente a la construcción de un modo de vida, y si incursionan en el tema de la naturaleza, no es por el conocimiento mismo, sino con un fin práctico, o sea, descubrir en esa naturaleza un principio inteligente que gobierna el todo y por tanto también las acciones de los hombres. Aquí es donde, tal como habíamos dicho, hay una fuerte influencia de Heráclito, de quien toma la idea de un fuego creador, pero sobre todo la idea complementaria de un logos universal, o sea, una razón universal, una y común a todos, y que todo lo gobierna. Esto se expresa en el ya citado fragmento de Heráclito: escuchando no a mí sino al logos, es sabio reconocer que todo es uno. Este fragmento tiene un notable aire de familia con el discurso estoico y puede ayudar a echar una luz sobre su cosmovisión y la manera como ésta se engarza con el tema ético. De ese fragmento se deriva que todo es uno y gobernado por una misma razón, pero algo más, que es posible escuchar ese logos y entender entonces que la naturaleza es una estructura ordenada, un conjunto armónico, regulado por un principio racional. Entonces no hay que ver al universo como un entorno hostil que obstaculiza nuestras aspiraciones, sino como un escenario donde se realizan nuestros deseos individuales, siempre que estos estén en concordancia con la razón universal. Entonces, aceptado el dogma de la racionalidad del universo, el fin supremo será la idea de una vida en armonía con la naturaleza y en consecuencia la virtud no será otra cosa que la acción que se realice en conformidad con esa naturaleza, o sea, con la razón. Según esta concepción, no habría contradicción ni conflicto entre los fines generales e individuales. O sea, la búsqueda del interés personal, en tanto realización de la propia esencia, va a coincidir con el camino hacia la rectitud moral. Porque ¿en qué consiste la falta moral? Marco Aurelio decía: el que peca, peca contra sí mismo. Por lo cual hay que entender que la falta moral no consiste en incumplir una ley externa impuesta por una autoridad, sino en ponernos trabas a nosotros mismos e impedirnos realizar esa obra de creación que es la consumación de nuestra esencia en tanto ser racional, o sea, eso que nos es más propio, que nos distingue del animal. Y entonces, si virtud se identifica con razón, ¿qué hacer
con las pasiones, las emociones, los deseos. El estoico responde, estos no son razón y solo pueden aportar juicios falsos acerca de lo que es bueno o malo para nosotros. Por tanto, no se trata como para Platón y Aristóteles de controlarlas, que la parte racional gobierne sobre las demás, sino de extirparlas. Ese es el estado ideal de la apatía, hallarse libre de toda pasión, de todo afecto irracional, ya sea por familiares o amigos. Es lo que se llama el ideal del sabio, porque afectos y pasiones no pertenecen a la esencia del hombre. La virtud entonces se identifica con la razón y con una indiferencia frente a todo lo externo, ya sea la riqueza, la salud, el poder. Nada que dependa de las circunstancias exteriores debe inquietar el alma del estoico. Este es un punto de polémica con Aristóteles, quien para escapar al absurdo en que había caído Sócrates y Platón, al afirmar que el sabio vive feliz aún en medio de tormentos, había sostenido que no era posible identificar virtud y felicidad, y que la felicidad, requería de algunos factores extramorales, bienes inclusive de carácter material como la riqueza y la salud. Dolor y placer entran también dentro de esas cosas que no deben ser totalmente indiferentes. Esto costó muchas burlas a los estoicos y también se crearon muchas fábulas, entre ellas una de Epicteto, que era esclavo de un esclavo, de quien se cuenta que un día cuando su amo lo estaba castigando y le golpeaba una pierna, decía, mira que me la vas a romper, hasta que finalmente se la rompió y él solo dijo, te dije que se rompería. Esta historia es algo fabulosa, poco creíble, sobre todo porque el amo de Epicteto era una persona apacible, generosa, que no solo lo liberó, sino que lo incitó a estudiar y le costó los estudios. Por otra parte, nada más coherente con la doctrina estoica que esta concepción acerca del dolor y el placer. Pues para ellos el bien solo tiene que ver con el espíritu y las cosas que afectan al cuerpo nada tiene que ver con la moral. El bien es aquello que me permite realizar mi esencia. Y el dolor en este sentido no es ningún mal que pueda apartarme de esa autorrealización. Solo se trata entonces de hallar una vía racional para que el hombre común, no estos seres excepcionales, puedan vencer el dolor y la adversidad para bien de su alma. Y en este sentido, buscando esto, los estoicos van a seguir los pasos socráticos en el terreno del intelectualismo ético. La voluntad de Zen sigue paso a paso como una sombra al intelecto. La falla, por tanto, no proviene de la voluntad, sino de la inteligencia, de un error de apreciación. Porque en verdad no es posible no querer el bien. El problema radica en que muchas veces lo confundimos con bienes aparentes. Con respecto a los obstáculos, bastará que la opinión decida que algo no es una traba, que el dolor no puede vencerme, para que la voluntad se sienta libre y pueda actuar en consecuencia. Es como si liberáramos a la voluntad con la sola fuerza del intelecto. ¿Y el mal? ¿Qué es el mal? No es por de pronto nada inmanente al acontecimiento. Por ejemplo, la muerte, la enfermedad, no son males en sí. El mal remite a nuestra relación con esos acontecimientos. Es el temor que nos inspira, la inquietud, la ansiedad,
o sea, las trabas que colocan a nuestra libertad. Frente a estos hechos irrevocables, lo que hay que hacer es guardar distancia, oponerles el estado de ataraxia, que es el ideal estoico, un estado libre de toda pasión. Y esto vale también para las circunstancias favorables, que nos deben ser también indiferentes. Para el estoico es tan malo alegrarse como entristecerse. Ambos sentimientos aumentan nuestra dependencia del exterior y afectan nuestra autarquía. Y ahora surge un problema, porque si la felicidad, o sea, el supremo bien, consiste en el obrar según la ley de la razón, entonces todo parece flotar en una nebulosa, pues no hay contenido. Se trata de una moral puramente formal. Entonces, ¿cuál es el criterio para el bien obrar? Todo parece muy subjetivo. Como ya había ocurrido con Sócrates, la moral se independiza de la vida de la comunidad. Toda decisión queda en la intimidad de la conciencia individual. Entonces es preciso recurrir a una figura que encarne esa instancia decisoria, y este es el ideal del sabio. Reaparece el personaje del sabio, aunque con un perfil diferente. Es el hombre que se aísla, se separa de la vida pública, también en una actitud crítica y distante de las instituciones, y adopta el modo de vida itinerante, austero, tanto en la vestimenta como en la dieta. Y por tanto va a ser indiferente a todos esos bienes exteriores que para Aristóteles sí eran de alguna manera necesarios, como la riqueza, la salud y el poder. Por otra parte, este sabio se declara autónomo de toda ley escrita que regule la vida en la sociedad. Pero aquí se plantea una cuestión importante: ¿cómo se llega a ser sabio? Porque el sabio parece ser, por todo lo que se dice, que es aquel que tiene la virtud y la sabiduría. Pero la virtud sabemos que es lucha, y lucha contra lo que no depende de nosotros. Es resistencia frente al dolor, valor para vencer el miedo. Por tanto, el sabio no puede ser el que ha llegado, sino el que está en la lucha. Y la virtud no se deriva necesariamente de la sabiduría. Es necesario combate, lucha, y ningún triunfo es definitivo. Dice Séneca, por ejemplo, no hay virtud en soportar lo que no se siente. Entonces los estoicos reconocen que basta con la aspiración, basta con tener por delante el ideal. Y todo entonces no es sino un avance progresivo y constante. Y hay algo más, porque ellos dicen que todos deben poder llegar a ser sabios. No puede haber seres condenados a la ignorancia y a la insensatez. En esto entonces se diferencian de Sócrates, para quien el ignorante no puede llegar a la sabiduría porque no la busca, no sabe sus carencias. El sabio no puede buscarla porque ya la tiene, y solo el filósofo que sabe de su ignorancia desea la sabiduría. Pero esto no es así para los estoicos, que entienden que nadie está sumido en la absoluta oscuridad y que todos, sin excepción, poseen ciertas prenociones que son categorías morales previas a toda experiencia. Si no fuera así, no tendría sentido esa tarea a la cual los estoicos se consagraban con tanta dedicación: el consejo, las disuasiones, todo lo que iba por vía de cartas morales, y que dio lugar entre los estoicos a un importante desarrollo del género epistolar. Ahora bien, para entender bien este rol de consejero, hay que ahondar en la idea que el estoico tenía de su relación con los otros.
Recordemos que a la base de su ética estaba la idea de armonía. Todos somos uno racional y armónico. Por lo tanto no me distingo del otro y al realizar mi esencia, realizo la esencia de la totalidad. Si bien su discurso ético habla de salvación personal, sin embargo su fin es salvar la razón del universo. ¿Y qué es la sociedad? La sociedad para ellos es lo originario, en tanto comunidad de razón. Somos miembros, decía Séneca, de un mismo cuerpo. Y de ello se deduce el principio de igualdad, porque no puede haber barreras económicas, sociales, raciales o de género que establezcan jerarquías y privilegios. Esto es una propuesta para la comunidad y la hizo arraigo popular. De sus características democráticas y además el derecho de que se declare cosmopolita. Y sin embargo, reconocer esta interdependencia y el hecho del trabajo de todos para todos, es necesario aclarar en qué consiste la noción de colaboración. Y aquí tenemos que recordar que todos los que son acontecimientos que vienen de afuera, como la guerra, las calamidades, las catástrofes, inclusive la enfermedad y la muerte individual, que no dependen de nosotros, no podemos hacer nada para evitarla, ni tampoco vale preocuparnos ni lamentarnos. Entonces la solidaridad no puede consistir en brindar alivio a los que están afectados por estos acontecimientos exteriores, sino que debe ser entendida como una paideia, una forma de educación que proteja a los otros de los verdaderos males, que son el vicio, la pérdida de conciencia, la ignorancia. Solidaridad entonces se entiende como una forma de guiar al otro hacia una conciencia alerta, el famoso estar despiertos de Heráclito. Y sin embargo, toda esta manera de pensar no provocó que los estoicos renegaran de las cuestiones mundanas y los quehaceres políticos, porque el ideal del sabio no se realiza de igual manera en todas las versiones del estoicismo. Tenemos, por ejemplo, el primer período, cuando un Zenón, imitando a sus antecesores, los cínicos, adopta un modo de vida austero, alejado de toda mundanidad. Más tarde, en el período romano, se da algo como que vida y doctrina parecen divorciadas. Tal es el caso de Séneca, muy ligado a la corte de Nerón y a quien se le reprocha el acumular riquezas y llevar una vida de ostentación. Estos casos pueden tener una explicación en cierta clasificación que los estoicos hacían de las circunstancias exteriores, que calificaban en 3 grupos. Las indiferentes, que eran las que no dependían de nosotros, como la muerte, la enfermedad. Las rechazables, que son todos los tipos de vicios, y las preferibles, que son aquellas que no constituyen un bien moral, pero pueden ser aceptadas porque no inciden negativamente respecto a la virtud. Sin duda, esta doctrina sirvió a los filósofos ligados al imperio helenístico y luego romano de fundamento teórico al ejercicio de la actividad política, ya que ellos vivieron al ritmo de una perspectiva cosmopolita y mundana. Por ejemplo, Marco Aurelio, el emperador, hacía una diferencia similar a la de Jesús, cuando decía: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y frente a la pregunta de por qué alzarse en armas, el mismo Marco Aurelio responde estableciendo una diferencia.
Si bien como hombre era ciudadano del cosmos, como César se veía obligado a defender las fronteras del imperio por ser esta la estructura más racional frente al caos del mundo bárbaro. Estamos entonces en que entre los estoicos del período romano no hay para nada rechazo de la vida mundana como si lo hubo en el epicureísmo. Ellos fueron emperadores, políticos, hombres de letras, científicos.